¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Amigos y hermanos, aquí estoy de nuevo con ustedes para compartir a esta hora este devocional, una cita con Dios. No olvide suscribirse si todavía no lo ha hecho, para que pueda recibir estas enseñanzas, recibir bendición de la palabra y que Dios nos ayude para crecer en el conocimiento de Él. Hoy quiero hablar acerca de Jesús como maestro por excelencia. La verdad es que cuando uno estudia los evangelios, encuentra que Jesús fue modelo en todos los aspectos, pero uno de ellos sobresaliente fue la enseñanza. Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio a enseñar tanto a sus discípulos como a las multitudes. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y el versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su ministerio se dedicó precisamente a eso. Dice que recorría Galilea y diferentes lugares, predicando y enseñando la palabra de Dios. Así que la enseñanza fue su característica como ministro, como formador de discípulos. En el capítulo 5 del mismo Evangelio de Mateo, cuando él habla de las bienaventuranzas, dice en el versículo 1 y 2, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados, y ahí están las bienaventuranzas. Lo que quiero hoy enfatizar es que Jesús enseñaba a las multitudes y a sus discípulos. Cuando nosotros analizamos el ministerio hoy día en las iglesias, se hace mucho énfasis en la parte teológica, en la parte emocional, en la parte de prosperidad y muchos aspectos que tienen que ver con las cosas actuales. Pero casi nunca se habla en las iglesias ni se predica acerca de la enseñanza formativa y el verdadero discipulado como Jesús lo hizo con sus discípulos. Y a la gente le gusta más lo emocional, eso es verdad, pero a nosotros no nos interesa lo que le guste a la gente, sino lo que la gente necesita. Y la palabra de Dios es clara al enseñarnos. Por ejemplo, Jesús dice, vio las multitudes y tuvo compasión de ellas y les enseñaba la palabra. Así que en la iglesia se necesita fomentar y establecer el ministerio de maestros como algo muy importante para profundizar en la doctrina, para vivir en las enseñanzas del Señor. Por ejemplo, Jesús enseñó lo que se conoce como el Sermón del Monte, y al terminar esas enseñanzas, el concepto que la gente tenía de él era muy clara. Y dice en el capítulo 7 y el versículo 28 y 29, cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Noten que para Jesús era más importante la enseñanza que cualquier otra cosa, porque con la enseñanza hacía la diferencia entre el ministerio fariseo o farisaico al ministerio
de Jesús en cuanto a la enseñanza. Y necesitamos entender que no debemos predicar simplemente para agradar a los hombres, como el apóstol Pablo dice en Gálatas. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero la importancia es agradar a Dios y saber qué es lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Y eso se logra no por las emociones, sino por unas convicciones a través de la palabra de Dios, enseñadas bíblicamente, con sabiduría, con entendimiento, con unción y con poder. Que Dios nos ayude a entender la importancia de enseñar en la iglesia. Y cuando termina uno, o cuando quiero terminar el tema, volviendo a hablar de algo que está en el capítulo 4 del versículo 23, y ahora lo voy a leer en el capítulo 9 y el versículo 35. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. En el 4:23 dice que recorría Galilea, pero aquí dice que recorría todas las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Noten que aquí ya no habla solo de Galilea, sino por donde él iba, por todas las ciudades y aldeas. Jesús recorrió todo el país, por decirlo como hoy día hablamos, todo el país de Israel, hasta Tiro y Sidón, desde Berseba, y todo lo llenó con el evangelio, porque por todas partes predicaba y enseñaba acerca del reino de Dios. Que Dios nos ayude a cumplir ese mismo ministerio, enseñando la palabra con fidelidad para edificación de todos los creyentes. Mi tiempo se fue y tengo que despedirme, deseando que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Hasta nuestro próximo programa.